A ver, jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar a grabar la clase que está relacionada acerca de las funciones en Python. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver relacionado a funciones en Python. Para ello vamos a utilizar la aplicación PyDroid. ¿Se dan cuenta? Estamos en el celular. Ingresamos a la aplicación PyDroid. Ingresamos, normal. Si se dan cuenta, yo he venido trabajando aquí en las funciones. Ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a elaborar. Miren. Primero lo que vamos a hacer es, el primer existen tres pasos para crear una función. Existen tres pasos, profesor, para crear una función. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son esos pasos? El primer paso es el siguiente, mira, el que está aquí, mira, el primer paso. Está aquí, ahorita lo voy a colocar. Primer paso para trabajar con funciones se llama, lo vamos a colocar aquí, espérense, lo vamos a colocar en un comentario, lo vamos a colocar con el numeral, no se olviden, con el numeral se colocan los comentarios. Vamos a colocar el primer paso, ¿cuál es, profesor? Declaración, lo colocan así como comentario, declaración de la función. Declaración de la función. Listo, ¿ya? Declaración de la función. Luego le damos en Enter. Correcto, le damos en Enter. Le damos en Enter. Le damos en Enter. Le damos en Enter. Una vez que ya le damos en Enter, ahora, ¿qué es lo que pasa, profesor? Ahora una vez que estamos en declaración de la función, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se declara una función, profesor? Se declara con la palabrita def. Así, mira, por ejemplo. Coloca la palabrita def, coloca la palabrita def, coloca la palabrita def, coloca la palabrita def. Y el primer ejercicio, ¿qué es lo que me está diciendo? Que vamos a crear una función llamada promedio. Me dice, crear una función llamada promedio. Entonces, ¿qué voy a colocar? Def promedio. Def promedio, def promedio. Luego, abres paréntesis. En el promedio para el promedio, ¿qué se necesita? Las notas, ¿no? Entonces vamos a ingresar tres notas. ¿Y cómo se colocan las notas, profesor? N1, N1, luego viene dos puntos, N1, luego que viene, profesor, dos puntos, y luego viene el tipo de dato. Por ejemplo, para la nota 1, ¿cuál va a ser el tipo de dato? Es un entero, un int, correcto. Luego viene coma. Luego viene la nota número 2, N2, dos puntos. ¿Cuál es el tipo de dato, profesor? Int. Colocas ahí int. Correcto, colocas int. Correcto. Luego viene otra coma, profesor. Claro, correcto, viene otra coma. Hasta ahí ya tengo dos notas. ¿Cómo se llama, profesor, la primera nota? N1. Y dos puntos y luego viene int. ¿Qué significa int, profesor? El tipo de dato, que es un entero. Luego has colocado coma, N2. ¿Qué es N2? Es el número 2. Luego viene dos puntos y luego viene el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato es? Un entero. Pero el ejercicio que me está pidiendo, calcular el promedio de tres notas. Entonces, ¿qué me está faltando? La tercera nota. ¿Cómo le voy a llamar a la tercera nota? N3. Acá lo voy a poner. N3. Le colocamos N3 y luego ¿qué viene, profesor? Los dos puntitos. No te olvides colocar los dos puntos. Después de los puntos, ¿qué viene? El tipo de dato. ¿Cuál es el tipo de dato? Int, que es un entero. Correcto, profesor. Int, que es un entero. Luego viene los dos puntos. Luego vienen los dos puntos. Luego vienen los dos puntos. Luego vienen los dos puntos. Correcto. Y no te olvides, al último vienen los dos puntos, al último. Siempre cuando vas a crear una función, al último vienen los dos puntos, al último. Vienen los dos puntos. Luego le das un salto. Si te das cuenta, cuando tú le vas a dar un salto, mira, si tú te das cuenta, cuando tú das un salto, te aparece ahí, mira, un espacio, mira, ve. Entre el def y más abajito hay como un espacio. En la línea 3 hay un espacio. ¿Y qué significa, profesor, ese espacio? Ese espacio significa identación. Identación. ¿Qué significa? Identar. Identar significa que va a dejar un espacio. Deja un espacio. O sea, todo no está pegado a la izquierda, sino que va a dejar un espacio. Eso significa identación. Ya. Pero me está pidiendo calcular el promedio. Entonces, ¿qué voy a colocar? Una vez que ya trabajaste con la declaración de la función, ahora, profesor, ¿qué viene? Viene el cuerpo de la función. El segundo paso es el cuerpo de la función. El cuerpo de la función. Correcto, profesor. Una vez que ya creamos el segundo paso, que es el cuerpo de la función, ¿qué función vamos a utilizar, profesor, ahora? Return. Return. Profesor, ¿qué significa return? Retornar. Voy a retornar. Y luego vamos a utilizar una función predefinida.
Porque mira, existen funciones predefinidas y existen funciones que han sido creadas por el usuario. ¿Cuál es una función predefinida? La que tiene Python, la que te da Python. Por ejemplo, una función predefinida será el print. El print es una función predefinida. ¿Por qué? Porque esa función ya es propia del lenguaje Python. Luego, dejas aquí, espacio aquí, print. Profesor, ahora, ¿qué es lo que voy a colocar dentro del print? Tú me vas a preguntar, ¿qué voy a colocar dentro del print? Vas a colocar la fórmula. Pues. Mira, si te das cuenta, ahí hay dos paréntesis. Nuevamente vuelves a colocar paréntesis. ¿Por qué vas a colocar nuevamente paréntesis? Por lo siguiente, mira. ¿Cómo se calcula el promedio? Es N1, luego más N2 más N3. Después de esos paréntesis rojos, mira, después de esos paréntesis rojos colocas el slash. El slash colocas. ¿Qué significa el slash? Que es la división. O sea, si tengo 3 notas, ¿cómo se calcula el promedio? Se suman las 3 notas y se divide entre ¿cuánto? Entre 3. En la práctica que yo les he dejado, les estoy pidiendo que me ingresen 4 notas y me calculen el promedio. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Nada más arriba donde dice promedio le van a colocar coma, N4, 2 puntos, in, y abajo también lo cambian. Y en vez de colocarlo entre 3, le van a colocar entre ¿cuánto? Entre 4. Nada más. Facilito, profe. Ya está. Luego, nuevamente, mira, te va a aparecer, mira, te aparece, el puntero te aparece debajito del return. Ahí no tiene que quedar, ahí estaría mal. Tú tienes que estar bien pegado a la izquierda, mira, es que esté bien pegado a la izquierda. Ya no debe haber una indentación. Ahora, ¿cuál es el tercer paso, profesor? Llamada de la función. Llamada de la función. Llamada de la función. Llamada de la función. Correcto. Y por último, profesor, ¿cómo llamamos a la función? A ver, facilito, mira, ¿cómo se llama una función? ¿Cuál es el nombre de la función que tenemos ahí, profesor? La función se llama promedio. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Por su nombre, promedio. Colocas promedio. ¿Y por qué está formado el promedio, la función? Acuérdate, una función está formada por argumentos o por parámetros. ¿Cuántos parámetros tiene la función promedio? Tiene 3, profesor. ¿Cuáles son? N1, N2 y N3. N1, profesor, ¿cuál es su tipo de dato? Es un int o un entero, correcto. De N2, ¿cuál es su tipo de dato? Un int, un entero. Y de N3, ¿cuál es su tipo de dato? Un int, o sea, un entero, correcto. Entonces, ¿qué le vas a colocar en la llamada de la función promedio, profesor? Le voy a colocar números. El N1 me está diciendo que es un entero. Vamos a imaginar que te sacaste la nota 12. La primera nota es 12. Luego, ¿qué viene? La coma. En la segunda nota vamos a imaginar que te sacaste 18. Es la segunda nota y es tipo entero. Luego viene la tercera nota. ¿Cuál sería la tercera nota, profesor? Vamos a imaginar que te sacaste 20. ¿Ya? Entonces ahí tienes ahí están tus 3 notas. Por eso, en la llamada de la función, ¿qué se coloca, profesor? Se coloca el nombre de la función y dentro de los paréntesis se colocan los numeritos. Se colocan los números. Los números se colocan. Dentro del paréntesis se colocan ya los números. Y una vez que lo vas a ejecutar, ¿dónde se ejecuta, profesor? En este círculo amarillo con este triángulo. Ejecutas ahí y te sale, mira. ¿Cuánto es el promedio, profesor? 16.666668. Nada más, profesor. Correcto, profesor. Y luego nuevamente regresas. Con la flechita regresa. Regresa. Y hasta ahí, profesor. Entonces, eso es lo que consiste en la primera función. Profesor, yo quisiera crear otra función. ¿Cómo lo hago? De la misma manera, mira. Das un salto, nuevamente. Vamos a crear otra función. ¿Cuál es el primer paso para crear una función, profesor? La declaración de la función. Correcto, profesor, declaración de la función. Profesor, mira, ahora el segundo ejercicio, ¿qué nos está diciendo, profesor, el segundo ejercicio? Que creemos una función que me calcule la venta. Creemos una función que me calcule la venta. Pero me dice que la venta, ¿cómo se calcula? Multiplicando el precio unitario por el número de artículos. O sea, ¿qué significa? Que si yo me quiero comprar, vamos a imaginar, me quiero comprar 2 camisas y cada camisa cuesta 100 soles. ¿Cuánto va a ser el precio que yo voy a tener que gastar? 2 por 100, ¿cuánto es? 200. Entonces, ¿cómo se calcula el precio? Multiplicando el precio unitario por el número de artículos. En este caso, ¿cuál sería el número de artículos? Serían las camisas. ¿Cuántas camisas voy a comprar? 2. ¿Y cuál es el precio unitario? 100.
100 por 2, ¿cuánto da? 200, ¿ya? Entonces, eso de ahí lo vamos a pasar ¿a qué? A una función. ¿Y cómo lo hacemos, profesor? Primero colocamos def, colocamos la palabrita def, me está pidiendo crear la función venta. Def, venta. Colocas aquí, venta. Luego, ¿qué vas a colocar aquí, profesor? Precio unitario. El primer parámetro. ¿Cuál va a ser el primer parámetro de una función? O la primera variable, PU. PU, ¿qué significa, profesor? Precio unitario. Luego viene 2 puntos. El precio unitario, mira, para este caso lo vamos a considerar un IN. Puede ser un double también. Vamos a considerarlo un IN. Correcto. El precio unitario es un IN. Luego viene coma. Profesor, ya trabajé con el precio unitario. Ahora, ¿qué me está faltando? El número de artículos. ¿Cómo lo voy a llamar, profesor? NA. ¿Qué significa NA, profesor? Número de artículos. Luego viene los 2 puntitos. El número de artículos también lo vamos a considerar un tipo IN o un tipo entero, profesor. ¿Ya? Y no te olvides siempre, profesor. ¿Ahí acaba? No. Nunca te olvides de colocar. Si acabaste los paréntesis, coloca los 2 puntitos. No te vayas a olvidar. Porque esa es la regla fundamental cuando vas a crear una función. Colocar los 2 puntos. Acabaste, mira, de tus paréntesis, colócale 2 puntos. No te vayas a olvidar. Luego le das un salto de línea. Profesor, ¿ahora qué me está apareciendo? La indentación. ¿Qué significa, profesor, la indentación? La indentación significa que va a dejar un espacio. Mira, si te das cuenta, en la línea de código 10 está dejando un espacio. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vas a hacer? Ahora vamos a trabajar con el cuerpo de la función. Mira, cuerpo de la función, cuerpo de la función. Correcto, profesor. Seguimos trabajando ahí. ¿Cómo se calcularía, profesor, lo que es la venta? Fácil, mira. Return, llamas a la función return. Luego, ¿cuál es la función predefinida, profesor, que voy a trabajar? Print. ¿Por qué se llama predefinida? Porque está creada por Python, es propia de Python. ¿Y cómo se calcula, profesor, la venta? Fácil, mira. PU, que es el precio unitario. Luego, ¿cómo se representa el producto? Con el símbolo asterisco. No es con la X, es con el símbolo asterisco multiplicado por NA. Y ahí yo calculé, profesor, ¿qué calculé ahí? Calculé la venta, que es el precio unitario, asterisco el número de artículos. Luego le das un salto, profesora, ¿ahí estaría bien? No, está mal, porque ahí aplicaría una indentación. Yo no quiero aplicar una indentación, entonces lo regreso a su forma normal. Me pego más a la izquierda, y ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Llamada de la función. Luego un salto. Profesor, como te había explicado anteriormente, ¿cómo se trabajaría ahí, profesor? ¿Cómo se trabajaría ahí la llamada de la función? Fácil, mira. Su mismo nombre dice llamada de la función. ¿Qué función vamos a llamar? La función venta. Llamamos la función venta, luego de paréntesis. Profesor, dentro de los paréntesis, ¿qué se colocan? Los números. Dentro de los paréntesis se colocan los números. ¿Cuál es el primer parámetro que voy a necesitar? El PU. El PU. ¿Qué es el PU, profesor? El precio unitario. Entonces, vamos a imaginar que el precio unitario es 100. Luego viene coma. Luego viene coma. El precio unitario es 100, luego viene coma. Una vez que ya, luego viene el número de artículos. Vamos a imaginar que se compró 2. Ahí viene 2. Y nada más. ¿Qué me da a entender esa función? Que me he comprado 2 artículos y cada artículo ¿cuánto cuesta? 100 soles. ¿Ya? Eso me indica nada más. Y luego lo ejecutamos aquí y me tiene que salir 200. Mira. Lo ejecutas y mira, ¿cómo te sale la segunda función? Te sale 200. Te está calculando la venta. ¿Ya? Nada más. Eso es lo que tiene que hacer nada más. Entonces, esa era la parte de la explicación que quería que todos entiendan. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a seguir revisando algunos ejemplos más y eso sería todo con la parte de la explicación.